Juegue en su cuarta temporada con Adrián Bertoldi e Iván Nordi. En 2 horas, la semana resumida en el periodístico de Sin Diálogo. Hace unas pocas horas se publicaron los resultados de la evaluación PISA del 2015 y la Argentina fue excluida del ranking de países que participaron de esa evaluación. La razón de la exclusión de la Argentina tiene que ver con fallas graves en la metodología de la confección de la muestra, primero de la población y obviamente en consecuencia de eso de la muestra de estudiantes que participaron de la misma. Nosotros no creemos que se pueda construir un relato, mucho menos sobre la educación. La mala educación es visible y la mala educación también es hacer mal las cosas, mal los procedimientos. La falla fue que había que enviar una población de unas 13.000 escuelas, 13.280 para ser precisos, y de esa población faltaron 3.096 escuelas. Hubo 3.096 escuelas menos que no fueron presentadas en la muestra. Proponemos que esto no se vuelva a repetir. Vamos a trabajar para que esto nunca más suceda. Nosotros queremos que la Argentina sea noticia no porque no hizo bien los deberes, sino porque se sacó un sobresaliente en la evaluación. Un beso a la producción que se puso a trabajar. Entrevista en Bonito Cuelgue. Bien, último bloque de Bonito Cuelgue. ¿Qué son las pruebas PISA? La gran pregunta, un escándalo, herencia recibida. De un lado, el ex ministro Silioni decía una cosa, el actual Bullrich decía otra. En fin, una catarata de tweets muy interesantes y que nos sirve, además de un gran blog que queremos recomendar, que tiene que ver con Fue la Pluma. Es propietario el blog y también es docente, se llama Manuel Becerra. Nos va a tratar de esclarecer al menos a grandes rasgos lo que pasó esta semana y que es importante para lo que tiene que ver la educación argentina, pero también darle una vuelta de tuerca para entender otras problemáticas que también forman parte de la educación. Manuel, te saluda Adrián Bertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, el placer es nuestro. La verdad, Manuel, te voy a ser sincero, ¿no? Uno escucha una voz, escucha otra. Me pasó también, no sé, en una cena familiar que salió el tema y nadie entiende nada, como que si salió bien, si salió mal, que en la capital salió bien, que es culpa del gobierno anterior, del actual. ¿Qué síntesis puedes analizar al menos de lo que pasó esta semana con las pruebas PISA? Lo que pasó esta semana, se dieron a conocer los resultados por parte de la OCDE, que es el organismo supranacional que lleva adelante las pruebas PISA. Es un organismo de inversiones, digamos, no es un organismo que se dedica a la educación como podría ser la UNESCO, por ejemplo, sino que es un organismo que se dedica a hacer circular, digamos, información sobre sus países miembros. Argentina está suscrita a una declaración sobre inversiones, no sé, cosas financieras, no me acuerdo ahora bien, desde el 97, y eso implica un contralor de la OCDE sobre algunos aspectos institucionales de esos países, por ejemplo, educación. Entonces, a partir de eso, la OCDE mide la potencialidad de la mano de obra de los países miembros respecto del mundo globalizado de hoy, digamos, el flujo de capital, o sea, mide una serie de habilidades que tienen que ver con el mundo laboral, para decirlo de manera simple, de los alumnos de estos países, que tienen todos, por supuesto, perfiles educativos muy distintos, sistemas educativos muy distintos, perfiles sociales, en fin, es una... O sea, Manuel, te hago una consulta. ¿Sí? Hay otras pruebas, sé que hay, pero hay otras pruebas internacionales distintas a las PISA, porque siempre las PISA es como una especie de tótem que engloba todo, y sin embargo hay otras pruebas internacionales con otros diagnósticos y con otros puntos de análisis también importantes que a veces se suele dejar de costado. No sé cómo lo ves vos. Sí, efectivamente hay otras pruebas internacionales que organiza, por ejemplo, la UNESCO. Hay pruebas, hay una cantidad grande, digamos, de pruebas internacionales que miden efectivamente otras cosas. Están las TIMSS, que si no me equivoco son justamente de Naciones Unidas, y efectivamente se miden otras variables. Yo tampoco lo tengo tan estudiado esa parte, pero sí me queda claro que las PISA miden esto, que es una parte importante, obviamente, del sistema educativo. Pero no es todo. Pero no es todo, claro. O sea, mide lo que es la relación del sistema educativo con el mundo con las lógicas del mundo capitalista.
Ahora, hay toda una serie de cuestiones, el nivel de inclusión, si aumentó la matrícula, el nivel de participación ciudadana, el compromiso con la democracia, qué sé yo, una serie de cosas que también son supuestamente las funciones del sistema educativo, pero bueno, las PISA no la mide porque no le interesa medirlo, porque lo que hace las PISA es relevar un informe para que sus países miembros para que las empresas de los países miembros puedan dirigir sus inversiones a esos países. Claro, perfecto. Digamos, lo que pasó, que me preguntabas esta semana, fue que Argentina fue sacada del ranking general por un error técnico de relevamiento de la muestra. Lo que decía Bullrich, más a grandes rasgos, no en la valoración que él hace, pero sí la descripción de que faltaba una cantidad de escuelas, qué sé yo. Es algo así más o menos lo que pasó en 2015. Entonces, en vez de ser puesta en el ranking general, por la OCDE considerar que no era comparable con el resto de las muestras y tampoco era comparable con la serie muestral de Argentina de los años anteriores, la puso en un anexo, donde lo que figuraba era que habían dado mejor los resultados. Manuel, te hago una consulta en uno de tus tweets y que después se hizo nota, digamos, y que es muy claro. Planteabas que hay países que entrenan con esta metodología PISA. ¿Vos estás de acuerdo con...? Hola, hola. Sí, ¿me escuchás ahí? ¿Se cortó? Hola, hola. ¿Me escuchás ahí, Manuel? Hola. No sé si me estás escuchando. A ver ahí. Si no, vamos a tener que cortar y volver a Cortamos, llamar. Me dale. parece que va a ser lo mejor. Porque... Estamos ahí, Nico. Hoy dándonos estamos una con mano. una Los teléfonos cuestión fijos son divinos. ¿Ahí me comunicativa escuchás, compleja. Manuel? Ahí te escucho. Ahí está. Los teléfonos fijos en este país hermoso. No solamente los celulares, sino también las cuestiones fijas. No, te preguntaba si vos estás de acuerdo. Vos en uno de tus tweets ponías que bueno, hay países que entrenan a los chicos con la metodología PISA. ¿Vos cómo te hace eso? ¿Te hace ruido? ¿Te parece? ¿Qué opinión tenés? Mira, yo estuve viendo algunos ejercicios de los que PISA libera, porque efectivamente los chicos tienen derecho a saber qué es lo que le van a tomar. Obvio. Y son una modalidad de ejercicios, y lo plantea esto Melina Furman, que es una especialista en didáctica de las ciencias naturales, que efectivamente no es a los que los chicos están habituados acá, y a mi criterio muy personal y subjetivo, es más interesante en términos didácticos. Ahora, es muy sencillo, si vos a los pibes los entrenás en eso, y sin duda va a dar mejores resultados. O sea, el tema es que acá hay un género, hay lo que se puede llamar el género de evaluación adentro de la escuela, que también adentro de la escuela se miden cosas específicas, y eso lo mide cada docente de acuerdo a los objetivos que tiene cada docente. Para evaluar. O sea, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? Bueno, yo quiero evaluar tal y tal cosa, yo quiero evaluar de modo más enciclopedista, yo quiero evaluar así, yo quiero evaluar así. Ahora, ¿el tema cuál es? Las horas, por ejemplo, y esto está sucediendo efectivamente, las horas cátedra de las materias que PISA no mide, por ejemplo, historia, formación ciudadana, artes, educación física, las horas de lo que PISA no mide se están reduciendo en términos reales y empíricos. Yo soy profesor de historia. Exactamente. Y ahora que en la nueva escuela secundaria llegó a la ciudad de Buenos Aires, el año que viene a mí se me reducen las horas. Exacto. Yo soy estudiante de historia del Joaquín B. González y estamos viendo la misma problemática. Cada año en la ciudad de Buenos Aires se reducen las horas de forma drástica, como si la historia no fuese importante o algo que no es lo que las empresas quieren, ¿no? Esta lógica también. Digo, para mí hay que hacer una reformulación efectivamente de cómo se presentan los contenidos en la escuela secundaria. Totalmente. Estoy de acuerdo en reformular eso. Ahora, lo que es peligroso es reformular eso solo en función de las pruebas PISA. Que están midiendo una cosa muy específica del sistema. O sea, no podemos tomar eso como parámetro general para a partir de eso reformular nuestra escuela secundaria. En todo caso, hagamos un debate más general diciendo, bueno, a ver qué es lo que los pibes tienen que entender de historia, así sucesivamente, porque hay problemas que se arrastran desde hace décadas, que no se resuelven con con un recorte de horas. Por ejemplo, soy cortito. Los chicos en la primaria no ven, en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos, por diseño curricular, números negativos en matemática. Y en primer año tenemos prehistoria. Claro. ¿Entendés? Y eso fue hace décadas que eso se hace. Entonces, eso hay que reformularlo, sin ningún lugar a dudas. Ahora, eso sigue siendo igual. Claro. Y en cambio me recortan horas. Bueno, entonces, digamos, efectivamente eso ya está sucediendo,
pero en términos de reducción horaria, en vez de... Manuel, vos planteabas algo muy cierto que yo comparto, que el sistema educativo argentino está sobrefederalizado. Sí. Esto lo que marcás también es cierto. Vos sentís que tiene que haber una presencia aún del Estado Nacional mucho más grande. ¿Lo ves plausible, pertinente, al menos en el corto plazo esto? No. Absolutamente no. No, no porque requiere una decisión política, por un lado requiere decisión y alianzas políticas. Y además, Manuel, me parece algo clave, no hay prioridad para esto. La educación No. siempre está en un orden decimosegundo. Hay otras cuestiones urgentes, pero el tema de la educación, lo hemos hablado también en otras entrevistas, es un tema absolutamente secundario para... Es un tema absolutamente secundario y solamente salta a partir de las PISA, y esto yo lo decía un poco con mala intención, pero me parece que hay algo de esto también. Es la única instancia donde en Intratables pueden citar una fuente de educación. Claro. Porque no leyeron absolutamente nada más. Entonces, hay que la educación argentina tiene determinados problemas estructurales que están en crisis. Esto es algo que se viene afirmando hace mucho tiempo. Se afirmaba en los 80, se afirma en los 90, se afirma en los, se sigue afirmando. O sea, y los docentes estamos todo el tiempo dando cuenta de que efectivamente hay un montón de cuestiones críticas que no se están resolviendo. Y esto lo estamos diciendo hace mucho. No hace falta que las PISA, midiendo el 20% de las lógicas del sistema, sea la muestra para que o sea, escuchen a los sindicatos, escúchenos a los docentes, que hace mucho tiempo que venimos diciendo esto, escuchen a las investigaciones en educación, que hace mucho tiempo que están diciendo esto. Manuel, buenas tardes. Iván Alexis Nordi ¿Qué te tal, saluda. Muy bien. ¿Crees que hay una cuestión comunicativa y tal vez generacional que perjudica a... Bueno, hablamos de la educación argentina, pero en general te lo planteo. Respecto a la transmisión de contenidos, muchas veces es casi ya un cliché cuando se habla de los problemas educacionales contemporáneos, decir que son alumnos del siglo XXI con una educación o un sistema educativo del siglo XVIII o siglo XIX por la manera en que se transmiten los conocimientos. ¿Estás de acuerdo con eso o no es tan así? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, porque efectivamente la escuela, algo que dijo Bullrich, de nuevo, digamos, Bullrich lo dice y en boca de él suena espantoso, y es un tipo que efectivamente no tiene una formación en educación, y tiene una formación, o sea, sí tiene una formación en términos de su rol político respecto a la educación. Ahora, pero el tipo no sabe lo que pasa dentro de una escuela, pero dice que la escuela secundaria está hecha para hacer chorizos, digamos, y hay algo en esa frase, por más que la diga él, y efectivamente es espantoso que él, que no sabe, que no tiene ningún estudio educativo, diga eso, que hay algo de cierto en eso. O sea, la escuela la escuela secundaria sobre todo, es un dispositivo que se crea entre los siglos XVIII y XIX, y se expande en el XIX para formar ciudadanía, específicamente, a la manera industrial y como monopolizador de los conocimientos. Hoy eso ya no existe. Digamos, porque hoy los mecanismos de formación de ciudadanía tienen que ver con el consumo, tienen que ver con otras lógicas, y no es un monopolizador del conocimiento, porque los chicos pueden acceder al conocimiento inmediatamente. Que sepan hacerlo es otra cosa, porque efectivamente ellos no saben jerarquizar los conocimientos que googlean. Entonces ahí hay un problema sobre el que hay que intervenir. Sin embargo, efectivamente la escuela tiene un formato, y no es un problema de los docentes, pero tiene un formato que es un formato centrado en que el docente es el único que tiene el conocimiento y los pibes no lo adquieren por otro lado. Lo cual no es así hoy en día, digamos. Efectivamente, digamos, nosotros estamos atravesados por conocimiento, y los que tenemos materias humanísticas y sociales, los pibes están atravesados de discursos que vienen por afuera de la escuela. ¿Crees Los que pibes repiten los discursos más miserables que circulan en la sociedad, de que hay que linchar, de que hay que matar, de que si la violaron era porque tenían la posibilidad corta. Eso los pibes lo repiten, digamos, y uno tiene que laburar sobre eso. Entonces, yo tengo que tomar esos problemas sociales que entran al aula, esos discursos sociales que entran al aula, y trabajar, digamos, para desarmarlos un poco, etcétera. Pero bueno, así la escuela no favorece como formato ese tipo de trabajo. ¿Crees que vamos camino, tal vez en el mediano o largo plazo, a una reformulación del rol del docente en el que sea más orientador y que el estudiante sea más autodidacta en la búsqueda de los conocimientos en vez de una transmisión como es actualmente? Yo creo que no, yo creo que ya estamos ahí. Estamos, o sea, nosotros ya trabajamos en ese sentido.
mejor, peor, más intuitivamente, más a los ponchazos, pero ya estamos incorporando, incluso los docentes tal vez más tradicionales también, no es que nadie permite. Yo me refiero más que nada al formato. Los docentes incluimos, digamos, cosas de internet, incluimos análisis de lo que es la realidad, incluimos un montón de cuestiones, pero como te decía, el formato escolar, digamos, el tema de cómo están repartidas las horas, el tema de cómo están repartidos las cajas de las materias, etcétera, los programas, los diseños te encorsetan un poco ese laburo y más te encorsetan no tener internet en la escuela. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Manuel Becerra, docente. Tiene un gran blog que recomendamos, Fue la Pluma, con diferentes problemáticas acerca de la educación. Manuel, yo te contaba, en la cuestión personal, yo estudio en el profesorado Joaquín B. González y también creo que hay un gran problema por parte de la formación docente. No sé, te cito un caso. Todos tenemos las computadoras Conectar Igualdad que del gobierno anterior, ¿no? Y ahora las nuevas está costando un poco más para aquellos que ingresan. Pero digo, yo no estoy en la clase, te digo un ejemplo, ¿no? Soy el único que tiene la computadora. Digamos que no hay, o sea, en la formación docente sigue, digamos, habiendo esa idea y gente joven, me estoy hablando, digo, en una clase, digamos, de futuros docentes, soy el único que tiene la computadora y que digo, bueno, puedo utilizar las diferentes herramientas que tiene Conectar Igualdad. También creo que también hay que trabajar mucho en la formación docente, porque se habla mucho de los chicos también, pero el docente parece como siempre está en una especie de éter, en una nube que no se lo toca. En el caso de la formación docente y la cuestión de las TIC, me parece que también un error por ahí respecto del programa Conectar Igualdad y fue presentar esto como si esto fuera la solución. Exacto. Digamos, y no es que tenemos, o sea, y tampoco los docentes tenemos que laburar sí o sí con las computadoras en el aula. A mí me parece que la oportunidad que dio Conectar Igualdad, no sé si seguirá dando, esperemos que sí. No está dando mucho. No está dando mucho. La oportunidad que da, digamos, es que abre la puerta para que efectivamente haya un laburo más fluido respecto de cómo acceder a la información y cómo producir información con herramientas que son las herramientas efectivamente del siglo XXI. Pero me parece me parece a mí, esto es muy subjetivo, porque tampoco soy un especialista en educación y TIC, que debería ir más por ahí, debería ir más por el lado, bueno, entrenemos, qué sé yo, laburemos un poco con Google Drive, laburemos un poco con las herramientas de Office, busquemos, entendamos cómo jerarquizar la información que nosotros buscamos en Internet, cuáles son los sitios más confiables para buscar información sobre sociales, sobre naturales, sobre exactas o sobre lo que fuere. Me parece que debería ir más por ahí y efectivamente es probable que en la formación docente, en términos generales, los docentes todavía, porque también son docentes de la misma generación que yo o un poco más grandes, tampoco es que están tan habituados a ese tipo de laburo, digamos, porque esto es muy dentro en lo que son los tiempos del sistema educativo, esto es anteayer, digamos. Sí, entonces, en términos históricos, sí. Manuel, claro, te hago la última. Claro, esto es muy reciente. Manuel, te hago la última pregunta, nos quedaríamos mucho tiempo y te agradecemos realmente el contacto con nuestro programa. El gobierno de la ciudad, especialmente en estos 8 años de macrismo y ahora también con el caso de Larreta, se habló mucho en el tema educativo de la evaluación de los docentes. Quiero una línea tuya, ¿cómo ves esta idea de evaluar a los docentes? Porque siempre presenta la respuesta por parte de los sindicatos que están en contra. ¿Cómo lo ves vos eso? Esto no se termina de implementar nunca, digamos. Es un discurso. Sí. Nosotros tenemos, los docentes en la ciudad, un mecanismo de evaluación bastante deficiente, que en realidad no da cuenta del laburo diario. Porque, ¿me entendés, Manuel? Como hablamos del caso de Intratables, queda la idea de que, no sé, por licencia hay 8 docentes y que se le termina pagando a 9, que da clase el 9º. Se entiende, ¿no? El tema de evaluar, a veces esa imagen que se construye desde los medios. Sí, no, bueno, eso son mitos igual, porque en realidad si tenés 5 docentes es casi imposible que se le esté pagando a los 5, porque en general las licencias largas, algunas son efectivamente con goce de sueldo, pero hay otras que son sin goce de sueldo. O sea, yo he sido suplente de gente que estaba de licencia sin goce de sueldo. Claro. O sea, las licencias que no era una licencia por enfermedad, era una licencia por una mina que se fue con el cónyuge a no sé dónde y tenía la licencia para preservar el puesto. Esa mujer no estaba cobrando. Claro. El que cobraba era yo. Ahora, a mí me parece que las escuelas deberían tener mayor autonomía para efectuar de manera colegiada, por ejemplo, con la presencia de los sindicatos, con la presencia del ministerio, pero que sea la escuela la que efectúe
esa evaluación, digamos, y de manera consensuada, digamos, y no un organismo del ministerio que viene, porque lo que nos suele suceder es que, en general, los organismos que vienen del ministerio, poca gente viene con formación real sobre lo que pasa dentro de una escuela, y con las lógicas reales de lo que pasa dentro de la escuela. Y las escuelas públicas, las privadas sí, no ejercen, y las privadas que son subsidiadas por el mismo Estado que financia las escuelas públicas, las escuelas públicas no tienen la posibilidad de realizar una evaluación más integral, más colegiada, o sea, no tienen flexibilidad para eso. Entonces, o te evalúa el ministerio de modo medio extraterrestre, o te echan como en las escuelas privadas, digamos. Entonces, lo de la evaluación, yo digo, por supuesto que hay que evaluar el sistema, pero evaluar el sistema hay que evaluarlo con el consenso de los actores del sistema. Entonces, tampoco le podés decir a los chicos que voten la evaluación de sus docentes, porque se ponen en juego 10 millones de cosas. Que es algo que había surgido, en un momento apareció el discurso ese, bueno, que los chicos voten, tampoco la pavada, digamos. Pero totalmente. Bueno. Manuel, muchísimas gracias. Felicitaciones por los tweets. A mí me sirvió para aclarar, porque en el momento me enojé mucho, ¿viste? Porque se estaba hablando demasiadas cosas y uno no terminaba por entender y finalmente quedaba en una discusión de pro con K, que se dicen de todo, y después, bueno, la educación se ponía en el medio y que lamentablemente sigue siendo un tema tabú, porque se habla poco y nada y parece no importar. Es el problema de la sobreinformación, eso. Exactamente. Así que, bueno, Manuel, un placer realmente poder dialogar con vos y, bueno, felicitaciones por aclarar este tema que bueno, fue una de las vedettes de la semana y que al menos le dimos una mirada diferente en el programa. Así que un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bien, estuvimos dialogando en Boguito Cuelgue con Manuel Becerra, docente. Tiene un gran blog. Se llama Fue la